Con cuánta satisfacción la rata humana mató a quien fuera su padre. Su mente de roedor ya no recordaba todo, era como un cristal roto, pero entre los fragmentos rotos, rabioso recordaba lo más miserable de la perra vida que les había dado. Miseria, hambres y maltratos fue lo que recibieron de él como alimento. Luego los abandonó. Su desequilibrada mente le decía que él era culpable en lo que se había convertido, en un abominable monstruo, y por azares del destino se había cruzado en su camino con otra mujer que no era su madre. Pero ya solo quedaban sus restos regados en su habitación. La carne de su padre le sirvió de alimento, lo tomó como aquella comida que le negó cuando era humano. Caminó por los drenajes, las enormes tuberías eran su guarida, donde miles de ratas parecían protegerlo. Era el líder, amo y señor de los roedores. Le temían pero también lo veneraban. Sin detenerse por los enormes drenajes, llegó a una casa a la que tenía un año sin ir. Era su hogar, donde había sufrido tanto. Seguía igual, ni el hoyo que había hecho cuando se fue habían tapado. Asomó su enorme cabeza por él y escuchó unos sollozos. Su madre humana estaba llorando, acostada en la cama donde él dormía. Su naturaleza en el fondo le decía que se la comiera. Sin embargo, algo se lo impedía. Al ver que no tomaba la iniciativa, cientos de sus ratas entraron a la habitación para matarla, pensando que con ello servirían a su amo. Todo fue muy rápido, él no había dado la orden de atacar y cuando reaccionó ya estaban mordiendo a Natalia. Su llanto se volvieron gritos, la rata humana saltó rápido y entre chillidos comenzó a destrozar roedores. Estaba furioso con ellos, no podían actuar sin que él lo ordenara. Natalia, al ver tal engendro frente a ella, quedó petrificada. No habían exagerado en los noticieros cuando dijeron que era una bestia descomunal en forma de rata humana. No obstante, su miedo no tuvo comparación cuando vio que la rata era Fabián, su hijo. Estuvo al borde de perder el conocimiento, pero se dio cuenta que la había reconocido, ya que la estaba protegiendo. Después de acabar con muchas ratas, las demás desistieron de atacar y huyeron al drenaje. Fabián, antes de hacer lo mismo, miró fijamente a su madre. Sus mandíbulas destilaban sangre y espuma. Estaba contagiada de rabia. Ahora sería más peligroso. Se dio la vuelta y entró al agujero, dejando un ambiente terrorífico en una escena dantesca con decenas de ratas muertas. Con mucha repulsión, Natalia se puso a limpiar todas las ratas muertas, arrojándolas al hoyo. Después, como pudo, lo tapó con tablas viejas para que no volvieran a meterse. Inocentemente creía que eso las detendría. Román era el oficial asignado al caso, un hombre con mucha experiencia policial. Jamás había perdido un caso, pero a como se veían las cosas, parecía ser su primer fracaso. No veía cómo acabar con esa rata humana. No obstante, era suspicaz y por la mañana llegó a casa de Natalia. En la cartera de Gumaro le habían encontrado una foto donde aparecían los dos juntos con su hijo Fabián y su domicilio escrito en la parte trasera. La noticia le cayó como balde de agua fría cuando el oficial le dijo que estaba muerto. La rata humana había devorado la mitad de su cuerpo y el de otra mujer. Lo que le dijo el oficial le hizo recordar lo sucedido por la noche. Sin duda Fabián lo había hecho, pero se preguntaba si lo mató por qué la dejó vivir a ella. Y no solo eso, también la había protegido. Nada de eso le comentó al oficial. Cuando él preguntó si conocía al occiso, contestó que era su esposo, pero hacía un año que los había abandonado. De su hijo no sabía nada. Un día que llegó de conseguir comida ya no lo encontró. Había desaparecido por un hoyo que estaba en su habitación. Le mostró el agujero tapado con las tablas y Román pensó lo mismo, que se lo había comido la rata. Pero ¿por qué a los dos? Si había mucha distancia entre ellos. Notó que había cabos sueltos en ese entorno. Vigilaría más de cerca a Natalia. Seguramente sabía más de lo que le había dicho, pensó para sí mismo. Desde esa vez, todas las noches desaparecían gentes. Por lo regular, personas que rondaban en callejones donde hacían sus atracos, o indigentes que no tenían dónde vivir y se refugiaban en las cloacas. La rata humana y su ejército estaban sembrando terror en la ciudad. Román en sus investigaciones descubrió su modo operandus y creó prudente enfocarse en esas zonas. Con su astucia y una buena suerte, tal vez podría cazar al descomunal roedor.
Cierta noche, en una de sus pesquisas en la entrada de una cloaca, vio que las ratas atacaban a dos hombres. Las pequeñas los mordían, mientras que la rata humana los arrastraba hacia adentro del cañón con una increíble fuerza. El policía y sus compañeros les dispararon, pero las ratas se amontonaban haciendo una muralla para proteger a su amo. Eran muy inteligentes y rápido se perdió dentro del oscuro drenaje, llevándose su festín. Esta vez Ramón no se iba a dar por vencido, andaba preparado y les ordenó a sus ayudantes que trajeran los lanzallamas del auto. Entrarían a las cloacas para rostizarlas. Debían acabar de una vez por todas con esa terrible amenaza. Avanzaron por las enormes tuberías, alosándose con linternas llevando consigo un par de lanzallamas. Román no creía que la rata humana fuera inmune al fuego. Sin embargo, no sería fácil llegar a ella. Tenía un ejército de roedores a su mando y muy seguido eran atacados por decenas de esos bichos. Las ratas eran tantas que si no fuera por los lanzallamas serían devorados en cuestión de minutos, pero no eran suficientes para tanto animal y dos hombres fueron alcanzados por los filosos dientes de muchos roedores. Sus compañeros no pudieron usar el lanzallamas, si lo hacían quemarían a los dos policías. De todas maneras murieron en pocos minutos, solamente quedaron sus huesos blancos, bruñidos por sus filosas dentaduras. Román y los demás agentes aprovecharon esos minutos para huir a toda prisa. No eran cobardes, pero si se quedaban también morirían como sus compañeros. Cansados de tanto correr se detuvieron para tomar un respiro. Uno de los policías alusó con su linterna a los alrededores y con horror vio restos humanos por todos lados. Estaban en el nido de la bestia, su santuario, donde devoraba a quien se llevaba. Entonces se pusieron alertas, el demonio roedor podría estar en cualquier sitio. Con un miedo indescriptible, prepararon sus armas volteando hacia todos lados. De pronto, de entre los restos salió una descomunal rata, emitiendo un brutal chillido, atrapando entre sus garras al oficial que traía un lanzallamas, devorándole la cabeza de una mordida. Los demás le dispararon, pero las balas no le causaban daño. Luego atrapó a los otros dos, quedando solamente Román, quien activó su lanzallamas, disparándole fuego a una distancia de 3 metros. Sin embargo, la bestia era tan inteligente que cubrió su cuerpo con el de los agentes, quemándose ellos. Quiso dispararle nuevamente, pero el arma ya no tenía combustible. No le quedó de otra más que correr lo más rápido que pudo, porque además se escuchaban los chillidos. Cientos de ratas venían en ayuda de su líder. No se detuvo hasta encontrar una salida en un registro que daba a la calle y salió por ahí. De milagro había salido con vida. Lo que había visto era escalofriante, así como lo que vivió, ya que también vio morir a sus compañeros de manera espeluznante y encontrar el nido principal de la rata humana, donde había decenas de cadáveres putrefactos. De no ser porque Román estaba acostumbrado a las emociones fuertes, mínimo hubiese perdido la razón con todo lo que presenció. Dio su informe a sus superiores y enviaron a muchos hombres bien armados. Sin embargo, el animal era tan inteligente que se les adelantó abandonando el nido. La situación se estaba saliendo de control. Si no mataban a ese engendro, moriría muchísima gente más, pero no encontraban la manera de hacerlo. Era inmune a las pesticidas y a cualquier raticida. Por otro lado, si ponían explosivos mucha gente moriría, eso sin tener la certeza de acabar con la rata humana. El agente Román recordó a Natalia y fue a verla para ver si sabía algo que le ayudara a atraparla. La acongojada madre al verlo no resistió más y le dijo que la rata era su hijo. No sabía cómo se había convertido en ese monstruo, pero estaba segura de que era él. Una noche la había salvado que se la comieran sus ratas y miró facciones de Fabián en su rostro. Ahora estaba segura que vendría por ella en cualquier momento. Román le dijo que lo ayudara, solo ella podía hacerlo. Si no lo hacía, muchas personas morirían y ella también. Contestó que cómo, si solo era una mujer cansada, ¿qué podría hacer contra un monstruo? El agente dijo que tenía un plan, le daría una frazada de dinamita para que la trajera oculta en sus ropas. Si la rata se la llevaba a su guarida, solamente debía encender la mecha para hacerla volar, junto con el nido y su ejército de roedores. Después ellos la rescatarían a ella. Natalia sonrió levemente. ¿Cómo iba a rescatarla de una explosión? El oficial prácticamente le estaba pidiendo que se sacrificara por la humanidad, pero aceptó.
no tenía para quién seguir viviendo. Entonces, Román le entregó la dinamita con mecha corta y una caja de fósforos, los que guardó muy bien entre su ropa. Eran 6 cartuchos unidos muy potentes. Ahora solo restaba esperar que la rata viniera por ella. El agente vigilaría la casa de cerca. Una noche después, Román escuchó gritar a Natalia y corriendo entró a la casa. La mujer ya no estaba, se la habían llevado por el hoyo que había tapado. Se metió en él y siguió los escalofriantes chillidos. Verdaderamente no quería que Natalia muriera, y si era posible salvarla arriesgando su vida lo haría. Mientras tanto, Natalia iba entre las garras de la enorme rata, viendo de cerca su mutación, que era horrenda. Solamente su rostro tenía facciones humanas, lo demás era de una bestial rata. Con sus manos apretaba muy fuerte los cartuchos que el policía le diera. En su bolsillo del pantalón llevaba los fósforos. Únicamente le rogaba a Dios que no la descubrieran, pero debía esperar que estuvieran en el nido para encender la dinamita, lo cual, al sentir que un desagradable olor aumentaba, se dio cuenta que estaban por llegar, pero se preguntaba con qué intenciones se la había llevado su hijo convertido así. ¿Acaso era para matarla como lo hizo con su padre, o para contagiarla y mutara como él en una rata? De cualquier forma que fuese, no quería, y decidida sacó los fósforos para prender la mecha. Cuando estaba por hacerlo, un puñado de ratas hambrientas se dieron cuenta y comenzaron a morderla. El roedor humano las quiso destrozar por atacar a su madre sin su orden, pero al voltear vio que traía en sus manos la dinamita a punto de encenderla, y él mismo le dio un zarpazo, cayendo aparatosamente entre despojos humanos. Lo había traicionado y con un escalofriante chillido ordenó a las ratas que la devoraran. Natalia con su último aliento logró encender el fósforo, quedando justo en la mecha, y ya no sintió nada. Fueron solo 5 segundos de escalofriantes chillidos, luego llegó la explosión. Fue tan fuerte la detonación que hasta Román se sintió el temblor y rápido salió de los drenajes. Cuadras adelante estaban los estragos de la explosión. Se había abierto una gran zanja en la que en los escombros estaban miles de ratas muertas y los restos de la rata humana entre los pedazos de la ropa de una mujer. Parecía increíble, pero aquella mujer débil y enferma terminó con un monstruo, lo que no pudo hacer toda una corporación. Román recordaría por siempre a esa valerosa mujer,